Quiero ministrar sobre lo que impulsa a Dios a actuar. Lo han visto esta noche. En los años 70, experimenté eso, pero no lo entendía. Así que adoraba por la noche. Me da mi teléfono, Mari. Quiero mostrarles de qué hablo. Porque la gente necesita ver de qué hablo. Porque si no saben quién soy, si no lo ven, no lo recuerdan, ¿sabes? ¿Puedes encender mi teléfono? En los 70, escuchaba mi música toda la noche. Pero no me daba cuenta de lo que hacía. Y una noche, algo pasó. Me desperté y vi ángeles en mi habitación. Y no sabía por qué vinieron. Y luego los vi una y otra vez. Esto continuó durante meses. Al despertar veía ángeles, ángeles del tamaño de niños, hombres que parecían más jóvenes y seres mucho más fuertes y grandes. Ninguno de ellos tenía alas. Y pensé en ese entonces que todos los ángeles tenían alas, pero hay una división que no las tiene, porque dice las Escrituras, ¿cuántos no han reconocido a los ángeles? Han venido sin darse cuenta, con apariencia de hombres. Bueno, si no tienen alas, no sabemos si son ángeles o seres humanos. Y solo hay 4 ángeles, 4 divisiones de ángeles, que serían reconocidos como ángeles. Y ese quinto, la gente no sabe si es ángel o no. Así que están los serafines, que tienen 6 alas. Luego están los querubines, tienen 4 alas. Luego están los arcángeles, que tienen alas, Gabriel y Miguel. Y luego están los seres vivientes del Apocalipsis. También están cubiertos de alas y ojos. Y luego están los ángeles, a los que llamamos ángeles comunes, que no tienen alas. Dice que muchos han visto ángeles sin darse cuenta, porque no se puede distinguir si es un ángel. Y a menudo en el Nuevo Testamento y el Antiguo aparecen como jóvenes, y no se les reconocía su condición angelical hasta que algo sucedía, como Manoa, ya sabes, el padre y la madre de Sansón, no sabía que era un ángel hasta que el ángel hizo maravillas. Lo mismo con Gedeón. Pero ya sabes, estos ángeles aparecían en mi habitación y no sabía por qué. Lo sé hoy, pero no en aquel entonces. Y luego, ya sabes, tenía esas viejas cintas y las escuchaba. Y cuando las escuchaba, me despertaba por la noche, adoraba al Señor y me volvía a dormir. Y una noche se acabó la cinta, se detuvo. Y no había tenido la oportunidad y no sabía que se detendría porque estaba profundamente dormido. Y desperté y vi al diablo en la habitación. Estaba muy enojado, enojado. Y él estaba, ¿cómo decirlo? Se podía sentir ese poder maligno. Y lloré a Jesús y de repente mientras lloraba a Jesús, me cubrió una manta preciosa. La paz me inundó el alma. Ignoré por completo la presencia del diablo y volví a dormir, porque el Espíritu Santo se interpuso entre nosotros. Pero no me di cuenta, no entendí por qué estaba enojado. Verán, damas y caballeros, voy a decir algo importante, no se lo pierdan. Cuando ministramos al Señor, no para el Señor, sino al Señor, dígale al Señor. Cuando ministramos al Señor, con el tiempo, una sustancia se volverá muy real a su alrededor. Una sustancia de su presencia se hace real a tu alrededor. No te das cuenta hasta más tarde. Y la sustancia será tan real que mientras sigues adorando, mientras duermes, te convertirás en un adorador. Mientras te preparas para ir a trabajar, escucharás música de adoración. Mientras trabajas en casa, escuchas música de fondo. Lo que no te das cuenta es que estás construyendo una sustancia que el enemigo reconocerá. La gente no lo reconoce, los demonios sí. Porque creas una atmósfera a tu alrededor en la que estás ahora y te sumerges cada vez más. Y cuanto más te sumerges, más densa se vuelve la atmósfera a tu alrededor.
Las primeras criaturas en reconocerlo son los demonios, y luego con el tiempo las personas lo reconocerán. Pero a las personas les lleva más tiempo. Las personas no son tan receptivas a las cosas espirituales como los demonios. Los demonios no reconocen ese mundo porque están en él. Pero con el tiempo, la gente detectará su atmósfera. Y cuando la detectan, suelen llorar o sienten algo muy diferente por ese chico o esa chica. Bueno, cuando empecé en el ministerio, ese era todo lo que hacía antes del ministerio. Durante años, solo adoraba en mi habitación, no disfrutaba de nada más, de nada más. Y el ambiente, la atmósfera en mi habitación se volvió tan densa y pesado que mi hermano tenía miedo de entrar. Porque lo presentía y tenía miedo de entrar. Y sabes, él y yo compartíamos la misma habitación. Mi hermano William es el tercero, así que estamos Chris y yo William. Rose es la mayor. Así que Willy tenía miedo de entrar en la habitación porque podía sentir y aquel entonces no era salvo, pero percibía que algo había en la habitación y tenía miedo. No lo sabía, no lo sabía. Solo estaba actuando como si estuviera lavando, sin darme cuenta de que esa adoración estaba creando una atmósfera. Y empecé a tener visiones. Y un día tuve una visión aterradora. De hecho, era abril del 74. Cuando le dije al Señor, ¿por qué haces todo esto en mi vida? Porque no pensé que Dios te daría una experiencia a cambio de nada. Verás, ninguna de las experiencias que tenemos es para que podamos disfrutarla. El Espíritu Santo no es para paseos. Y hay una razón, un propósito celestial detrás de cada experiencia que tenemos con Dios. Así que me detuve y dije, Señor, ¿por qué haces esto? Tiene que haber una razón. Caballero, no hablen mientras estoy predicando la palabra. No me importa quiénes sean. Shh. Verán gente sentada a su lado que quiere escuchar la palabra también. No quieren oírte hablar. No hables. Así que me sorprendió algo que pasó. Mientras estaba en mi habitación, miré hacia arriba y dije, Señor, ¿por qué haces esto? Y esto por la tarde. Así que le dije, Señor, ¿por qué haces esto? Y me puse de pie, despierto, completamente despierto. Y de repente, frente a mí, vi a un ser humano. Y el ser humano, los pies de una persona, no sé, todavía no sé si era una dama o un caballero, sus pies no tocaban el suelo. Estaban como 30 centímetros más arriba, tal vez. Y se le prendió fuego. Todo su cuerpo estaba iluminado. Se le veía los dedos, pero hay fuego. Se podía reconocer los 5 dedos, pero solo había fuego por todas partes. Y estaban tan encendidos que no pude distinguirlos. Claro, se podía distinguir el cuerpo, pero no podía distinguir si era un hombre o una mujer, porque las llamas eran muy densas a su alrededor. Pero pude ver que la boca se movía y hacía un ruido horrible. Todavía puedo oírlo. Y empecé a gritar, ¡No, no, no! Lo que me asombró fue que nadie me oyó. Y nuestra casa era pequeña. Me habrían oído en la cocina. Y estuve en mi habitación muchas veces y oía a mi familia hablando abajo, así que seguro pensé que me oirían gritar, pero nadie me oyó. Lo que me sorprendió después fue que le pregunté a mi madre y otras personas y dijeron, no hemos oído nada. Verás, cuando esa sustancia se acumula a tu alrededor, te desconecta de tu familia. Te desconecta del mundo, donde ya ni siquiera pueden saber qué te pasa, ni oírlo. Y a menudo las escrituras, cuando los profetas tenían una experiencia y había gente con ellos, no podían ver lo que estaba pasando, ni siquiera oían la voz. Como en el camino de Damasco, ya sabes, con Pablo. No oyeron nada. No sabían qué pasaba. Porque había una protección con esa sustancia. Es como si estuvieras en un lugar secreto, ¿sabes? Bueno, no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta más tarde de la vida.
Y el Señor me dijo hace poco, quizás esto no sea para ti, pero sí para mí. Y el Señor me dijo hace unos meses, ¿no me hiciste esa pregunta? Como cuando todo empezó hace poco. ¿Cuánto tiempo hace? Y le dije unos meses y se quedó atónito. Dije unos meses y lo que quise decir es que el Señor me habló de nuevo para volver a eso, porque vieron lo que pasó esta noche. Dijo, ahora vuelvan a adorar todo el tiempo. Bueno, ya sabes, Dios nos dio regalos tan hermosos como este, donde se puede escuchar música. Y en el Antiguo Testamento, Moisés lo comprendió. Así que lo primero que hizo Moisés fue establecer el culto levítico en el desierto. Ahora bien, no busquen en la Biblia, simplemente escuchen. Les daré las escrituras en un minuto. Pero en Deuteronomio 18 dice que Moisés estableció primero el sacerdocio levítico. Y dice, no tomen aún sus Biblias hasta que se las muestre. Y dice ministrar al Señor. Lo primero que hizo fue que toda una tribu se dedicaría exclusivamente a ministrar al Señor. Bendecir su nombre. Entonces puedes poner eso. Puedes poner las escrituras en esta pantalla, ¿bien? Pone Deuteronomio 18. Dice que en ese momento el Señor separó a la tribu de Leví para que llevaran el arca del pacto, para estar delante del Señor y ministrarle. Ahora bien, no a Él, sino para Él. Esa es la única clave poderosa en la Biblia. Y para bendecir su nombre. Así que su único deber y trabajo era ministrar al Señor, no a las multitudes, no a la gente, al Señor, al Señor. Y luego, si mira la Biblia, ve muchas veces en que las personas comprendieron su importancia. Y de repente, Dios apareció. Puedes controlar el volumen mientras hablas con el Señor. Y habrá momentos en que estés hablando con Él y de repente estarás llorando. Seguirá en ti un amor inmenso, simplemente querrás hablar con Él. No quieres hacer tu petición porque francamente no son importantes. Creo que he demostrado algo. El ambiente, la atmósfera. Todo se trata de eso, de la atmósfera. Porque empieza a actuar la atmósfera de tu corazón. Antes de afectar la atmósfera de tu habitación, afecta la atmósfera del corazón. Y cuando la atmósfera del corazón cambia, dicen que se necesitan 21 días para que las cosas se conviertan en hábitos. No sé si son 21 días o no, ni siquiera pienso en ello. Solo sé que ya no puedo vivir sin Él. Ni siquiera puedo pensar con claridad si esa adoración no está sonando. Y eso es todo lo que hice en los años 70. Cuando te acostumbras a lo que acabo de mostrarte, porque ministras al Señor, te despiertas y le dices cuánto lo amas. ¿Sabes? Le preguntaron una vez a Billy Graham si tuviera que hacer algo de nuevo, ¿qué haría de diferente? Y él respondió, no viajaría tanto. Me quedaría en casa y le diría a Jesús cuánto lo amo. Simplemente pasaría tiempo en su presencia, porque todos estamos muy ocupados en la vida. Y lo que estamos haciendo es perjudicarnos, porque no estamos construyendo ese lugar bendito. En nuestro deber, en nuestro trabajo, Dios no lo hará por nosotros. Él le dijo a Moisés, construye un arca, una habitación. Tú me la construyes, no yo. Para que yo habite en ella. Y Él espera que nos pongamos manos a la obra para edificar una morada para el Señor. Y ahora empiezan a haber cosas maravillosas en la palabra de Dios. Hoy en la iglesia sufrimos de apagón. Hay un corte de luz en la iglesia. Y si lo analizamos, esta es la razón. La gente no ha comprendido que nuestro ministerio del Señor está por encima de nuestro ministerio de la humanidad. Tenemos que ministrarle a Él primero. Y no podemos ministrarle a Él. No podemos ministrarle hasta que seamos alcanzados. Atrapados en la maravilla de Jesús de Nazaret. Cuando nos dejamos de atrapar por la maravilla del Hijo de Dios,
Y eso no sucederá hasta que esa sustancia se desarrolle en ti. Porque lo que pasa es que no tienes que escuchar las cintas todo el tiempo, porque de repente esa adoración nace en ti. Así que incluso cuando no escuchas las cintas, estás adorando. Porque algo está pasando en tu corazón. Así que estás en el coche o en algún lugar. Quizás no puedes reproducir la cinta. O vas en camino a una reunión y llevas a tu personal contigo y no tienes la adoración. Pastor Dan, ante Dios Todopoderoso salgo de mi habitación y estoy cantando con un montón de gente a mi alrededor. Porque simplemente ya lo tengo en el cuerpo. Eso es lo que estaba haciendo allí, por cierto. Antes de salir estaba cantando. De verdad. Estaba en el coche. Porque guiaba a tu hijo con el navegador, ¿sabes? No pasábamos una de las salidas. Así que le dije a Chad, déjame ser tu guía. Así que puse el aparato y le dije, ¿cuántos 3 segundos? Todo el tiempo, él no lo sabía, nadie más, yo cantaba. En mi alma, cantaba. Porque ahora está en mí y no quiero parar. Le ministraba al Señor. Y entonces pensé, bueno, quiero ver lo que dice la Biblia al respecto. Y encontré esta escritura increíble. Pero encontré más, ay Dios mío. ¿Podrían ir conmigo a 1 Samuel 3? Y en esa parte vemos que sucede algo dramático. Sucedió. Cuando un niño entendió de qué hablo. Hubo una época en Israel en la que nadie profetizaba. Una época en Israel en la que nadie escuchaba la voz del Señor. Hubo una época en Israel en que nadie tenía visión. Así lo dice 1 Samuel 3, versículo 1. Necesitamos buscarlo ahí. Dice que la palabra del Señor era preciosa. No hubo visión, nadie vio ninguna visión. Pero el niño Samuel ministró al Señor. Dice que la palabra del Señor era preciosa en aquellos días, no había visión clara, y ahora él captó algo. Él entendió algo. Comprendió que cuando ministraba al Señor, las visiones se reanudaban. La palabra regresaba. Porque no había una visión clara. Ahora bien, Dios de alguna manera permitió que ese niño no lo entendiera. Mucha gente no lo entiende, pero los niños sí. Y ruego al Señor que te ayude a volver a ser un niño, ¿sabes? Y vi una cosa sobre Dios, y te la voy a decir. Él no confía a los vivos, solo confía a los muertos. Hay que morir para uno mismo. Y no confía en los adultos, solo confía en los niños. Tienes que volver a ser un niño. ¿Oíste lo que dije? No confía en los adultos, solo confía en los niños. Y no confía en la gente educada. Algunos son tan educados que Dios no puede usarlos. Algunos son tan cultos que no son flexibles. ¿Lo oíste? Se llenan tanto de sí mismos que ya no hay lugar para Dios. Se llenan de conocimiento. Su educación. Solía oír a Katherine Kuhlman decir, y me pregunto, ¿qué está diciendo? Ahora lo entiendo. Ella decía, me alegro tanto de ser tan estúpida. ¿Por qué dice eso, señora? Me alegro tanto de ser tan estúpida, decía, como para creer en la palabra de Dios, es suya. ¿Sabe? Billy Graham se salvó porque eligió creer en la simplicidad de la palabra. Y un amigo suyo que fue a la Universidad de Princeton, que era predicador, y este hombre que fue se convirtió en un anticristo, era predicador. Fue una de las personas más ungidas en Canadá. Billy Graham escribió sobre él en su libro, Tal como soy. Está en el libro de Billy. Y este señor canadiense llenó los estadios por todo el mundo. Y luego decidió ir a Princeton y allí lo destrozaron. Salió ateo. Y escribió un libro en contra de la resurrección de Cristo. Y le dijo a Billy Graham que era un necio por creer en la Biblia.
Le dijo a Billy Graham: ¿cómo puedes creer en todas esas tonterías? Lo llamó tonterías. Y se volvió ateo y escribió un libro contra la resurrección. Y Billy Graham le dijo: he elegido creer que la Biblia dice que es la verdad. Simplicidad del Evangelio. Y por eso Billy Graham siguió siendo Billy Graham. Eso fue hace años, cuando era un joven. Este hombre desafió su fe. Ahora todos necesitan leer ese libro llamado Tal como soy, de Billy Graham. Contiene todo eso y mucho más. Porque cuando eliges la simplicidad del Evangelio, tendrás poder. ¿Y qué nos advirtió Pablo? No nos alejemos, no nos apartemos de la sencillez del Evangelio. Así que ahora, este niño, quédate con eso en la pantalla, 1 Samuel. El niño Samuel era un niño, no un adulto. Por favor, ayúdenme con el bebé. Ayúdenme con el bebé. No tienen que sacarlo porque estoy enseñando la palabra. La gente no puede escucharnos a mí y al bebé al mismo tiempo. Bueno, gracias. Entonces el niño Samuel, que ya no era adulto, hizo algo que cambió el ambiente en todo el país y por toda la tierra. Porque la palabra del Señor no se escuchó en ningún lugar de la tierra. Nadie tuvo ninguna sola visión. Y nadie escuchó la profecía. Y él decidió: voy a ministrar al Señor y solo al Señor. Y era demasiado joven para ministrar al Señor. Y nadie habría confiado en él. No tenía oficina. ¿Qué no hubiera escuchado un niño? ¿Qué podía decirle a la multitud? Decidió ministrar al Señor, ya que no podía ministrar a nadie más. Y lo siguiente que leemos en la Biblia es el versículo 2. Porque dice: aconteció en aquel tiempo que, estando Elías acostado en su aposento, sus ojos estaban apagados y no podía ver mucho. Este sumo sacerdote. Y dice: la lámpara de Dios se apagó en el templo del Señor, y el Señor llamó. Su voz regresó. ¿Cuántos quieren volver a escuchar a Dios? Levanta las manos. Ministralo. Ministralo. Cuando Samuel ministraba al Señor, el Señor lo llamó por su nombre. El profeta regresó. Y entonces, cuando lo llamó por su nombre, el Señor le dijo: ve y dilo. Ahora, el pequeño Samuel pudo tener la capacidad profética en él. Ministrar al Señor a través de su Hijo devolvió la capacidad profética a toda la nación. Porque la capacidad profética había muerto. La palabra de Dios era preciosa. No había una visión abierta. Nada. Ahora todo eso regresa porque el niño pequeño toca el corazón de Dios. Ministro del Señor. Así que Moisés entendió que si primero ministra el Señor, Él actuará en la tierra. Después actuará entre las demás tribus de Israel. Él mostrará su gloria y su poder cuando le ministramos primero. Primero. Y por eso vemos tan a menudo que antes de la batalla hubo adoración. Antes de que Jesús fuera a Getsemaní, cantaron un himno. Él cantó y adoró, el mismísimo Hijo de Dios lo hizo. Pablo y Silas. El terremoto se produjo después de adorar en la prisión. Siempre adoraban antes de que Dios actuara. Siempre toca su corazón antes de actuar. Y nadie puede tocar su corazón como tú. ¿No lo entendiste? Di: nadie puede tocar el corazón de Dios como yo. Dilo de nuevo: nadie puede tocar el corazón de Dios como yo. Repítelo nuevamente. Y conmueve el corazón de Dios como yo puedo. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo. Mis hijos me conmueven más que nadie. Tengo hermanos, hermanas, los quiero a todos. Pero no puedo moverme. No como mis hijos. Joshua tiene que pedirle algo, me conmoverá enseguida, aunque esté enfadado con él. Si solo sonríe, si dice "Bob", se acabó.
Puedo enfadarme muchísimo con él. Puedo estar tan enojada hasta que mi joya dice, papá, se acabó. Ahora puede quedarse con todo lo que tengo. Que se lo quede todo, porque es mi bebé. Piensa en Dios. Piensa en Dios. Nadie puede conmover su corazón como tú. Nadie puede convencerlo de que actúe como sus hijos. Nadie. Digamos nadie. Ahora la clave es, ¿cómo conmuevo su corazón? ¿Qué hago para conmoverlo? Ministrándole. Encuentra algo en el que le guste y hazlo. Simplemente hazlo. Descubrí que mi padre terrenal, era un hombre muy duro. Sí que era duro. ¿Sabes esa vieja mentalidad del Medio Oriente? Mi papá, su mamá y su papá eran gente dura, eran gente muy dura. No recuerdo que mi abuela sonriera nunca. No recuerdo que mi abuela sonriera nunca. Era gente muy dura. Vienen de algo de Medio Oriente, ya sabes, ese tipo de cosas. Y mi papá era así. Hasta que un día mi madre me dijo que disfrutaba si le hacía cosquillas en el lóbulo de la oreja. Y yo quería algo de mi papá con muchas ganas y cada vez que se lo pedía, me decía que no. Era solo un niño pequeño. Dije, papá, ¿puedo tener esto? No, me dijo. Y me voy. Y mi mamá dijo que le encantaba que le hiciera cosquillas en el lóbulo de la oreja. Así que un día me senté en sus rodillas y le hice cosquillas en el lóbulo. Me miró y me preguntó, ¿qué quieres? Le dije lo que quería y fue a comprarlo. Todo porque le hice cosquillas en el lóbulo de la oreja. Y descubrí que lo hace feliz. ¿Por qué no descubres que hace feliz a tu Padre Celestial? Lo que lo hace feliz, según la Biblia, es tu tiempo. Solo ministralo. Olvídate de las multitudes. Olvídate de las multitudes. Estaba la India. Ese día estaba muy ocupado. Habían 3 millones de personas en el servicio esa noche. 7 millones en 3 noches y te puedes imaginar que todos querían verme. Todas las grandes autoridades, toda la gente del gobierno, todos querían pasar un rato conmigo. Y quien había organizado mi cruzada lo seguía trayendo a mi hotel. Estaba muy ocupado. Todos vinieron, todos querían que orara por ellos en privado. Estaba agotado cuando empezó el servicio, porque tenía que asistir a todas esas reuniones, todo lo del gobierno y todas esas grandes estrellas de cine. Y gente entrando, saliendo de mi suite. Y fui al servicio, estaba tan agotado. Hasta que subí a la plataforma. Espera. Estoy parado en la plataforma y las primeras palabras que salieron de los labios del Señor las oí muy alto, muy claro. Dijo, te extrañé hoy. Y empecé a llorar. Te extrañé hoy. Me tocaba el corazón. Oh, Dios mío, dije, lo siento mucho. Y no sabía qué decir porque me daba vergüenza. Pero vi que el Señor había estado esperando todo ese día y estaba demasiado ocupado yo. La razón por lo que hay un apagón en nuestras vidas, apagón espiritual, es porque no tienen tiempo para el Hijo de Dios. Pero cuando te dejas atrapar por el maravilloso Hijo de Dios, ¿ves ese precioso nombre atrás? ¿Cómo se llama? Mira ese nombre ahí atrás. Dilo otra vez. Él es el único que necesitas. Y cuando la sustancia de su presencia te rodea, de repente te das cuenta de que todas las peticiones han sido respondidas. Ni siquiera tienes que pedirlas, ¿sabes? Porque en cuanto su presencia está ahí, todos los problemas desaparecen. Ahora bien, la Biblia tiene cosas poderosas que decirnos sobre esto.
En 2 capítulo 5, rápido por favor, los versículos del 11 al 14 dice, Salomón comenzó a ministrar al Señor y comprendió el poder de eso. Y cuando él ministraba al Señor, la gloria vino. Lean del versículo 11 al 14, creo que sería bueno leerlo en la pantalla. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, todos los sacerdotes presentes fueron santificados y no esperaron turnos. También los levitas, que eran cantores especializados, hacían más que cantar al Señor. De familias muy especiales, todos vestían de blanco y tocaban hermosos instrumentos musicales. Y siguiente versículo. Estaban de pie en el extremo del altar y con ellos habían trompetistas. Y dice que sucedió que los trompeteros y los cantores eran uno solo. Esa es la clave. ¿Me escuchan? Todo lo del coro. Cuando alzaron la voz al unísono, siguiente verso. Cuando eran uno, era como si viniera una nube. Y la razón por la que no hay nubes en muchas de las iglesias es porque no cantan al unísono. Están divididos en su adoración. Pero cuando hacemos un sonido, uno solo, por eso que a veces no es bueno tener demasiados músicos, porque demasiado podría ser arriesgado. Porque mira, no están juntos en un espíritu. Solo cuando llegan a ser uno en el espíritu pueden tocar como uno solo. Pero a menudo digo, no lo hagan, porque uno solo es más seguro que un grupo. Y si encuentras a alguien que cante, no necesitas a nadie. Una persona puede traer la nube. Pero la Biblia tiene algo maravilloso que decirnos. No solo ministraban al Señor, como ven, sino que comenzaron a ministrarle como uno solo para alabar juntos su nombre. Y no solo vino la nube, sino que luego vino el fuego. En 2 Corintios 7 dice que vino el fuego. Y necesitamos el poder de Dios ahora. Pero cuando vino la nube no vino cuando se terminó el templo. La nube apareció cuando se ofrecieron todos los animales. Llegó cuando ministraron. A veces pensamos que Dios aparecerá solo porque el edificio ya está listo. No, ya no le interesan los edificios. ¿O vino porque le dieron mucho dinero? No. Ofrecieron muchos animales ese día, miles de animales fueron sacrificados, pero Dios no apareció. Solo apareció cuando lo ministraron. ¿Estás escuchando? Entonces todo lo que hacen no trae la presencia. Solo cuando toca su corazón. Cuando adoran. ¿Cuándo llamó Dios al apóstol Pablo? ¿Lo llamó en el camino a Damasco? No. En el camino a Damasco lo encontró. Solo lo conocí. En la casa de Ananías fue salvo y lleno del Espíritu, pero no fue llamado. Dios ni siquiera lo llamó cuando estuvo en Arabia durante 14 años. Y tampoco fue llamado cuando fue a Jerusalén. Fue llamado en Hechos 13, cuando ministraba al Señor. Eso dice la Biblia. Hechos 13, versículo 1, míralo, vamos, veamos. Dice que estaban en la iglesia de Antioquía y esto fue hace años de que Pablo conoció al Señor. Te lo recordaré. Porque en Gálatas habla de cómo se salvó y luego huyó. Y estuvo en Arabia durante 14 años. Llegó a Jerusalén y conoció a los apóstoles y luego regresó. Regresó a su hogar en la actual Turquía, en Tarso. Y entonces Bernabé fue a buscarlo. Lo trajeron a Antioquía. Y esto ocurrió al menos 16 años después de su salvación. Estaban juntos en una iglesia en Antioquía. Antioquía es la actual Siria, es una ciudad de Siria.
Dicen que estaban los profetas y maestros como Bernabé y Simeón. Y el siguiente versículo dice, mientras ministraban al Señor. Al Señor. Esto fue mucho antes de que pudiera ministrarle el Señor. Estaban ayunando y ministrando al Señor, y el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, ¿cuándo fue llamado? No fue llamado en el camino de Damasco. No fue llamado cuando fue a ver a los apóstoles. Fue llamado cuando tocó el corazón de su maestro. ¿Quieres que Dios te llame? Pasa tiempo con Él. Ministrale. Él te llamará. No te llamará solo porque alguien te ponga las manos encima. No te van a llamar solo porque estás en el ministerio. No va a suceder. Te llaman cuando estás solo, ministrando a tu amo, amándolo con todo tu corazón. Y lo que más deseo en mi vida ahora mismo es amarlo con intensidad. Intensidad, no debilidad. No quiero morir hasta que llegue al punto de amarlo intensamente. Y sí, y creo que lo lograré. Estoy decidido. En Daniel capítulo 7, desde el versículo 9 al 14, vemos algo asombroso. Lo vemos cuando los ángeles de gloria lo entienden y ministran. Y eso es asombroso. Que Dios actúe cuando los ángeles le ministran para jugar a los malvados. ¿Podrías poner eso en la pantalla, Daniel 7? Y en el capítulo 7 de Daniel, a partir del versículo 9, dice que vio el trono de Dios. Lo llamaron el ángel de los días. Su vestidura era blanca como la nieve. Su cabello blanco como lana pura. Y su trono como llama de fuego. Y salió fuego de su trono y dice que miles y miles servían y ministraban. Miles. Ahora bien, no sabemos si todos eran ángeles o si algunos no lo eran. Lo que sí sabemos es que 10.000 veces, probablemente muchos ángeles eran. Y luego dice, miren esto, siguiente versículo. Por la voz de las grandes palabras que pronunciaban los cuernos el anticristo, dice que Dios destruyó al anticristo. Mírenme todos ustedes. Cuando adoraban, cuando le ministraban, no tuvieron que pedirle que destruyeran a sus enemigos. Él lo destruyó. Tocar el corazón de Dios lo impulsó a jugar a los malvados. El anticristo no fue destruido por alguien que orara. El anticristo no fue destruido por alguien que ayunara. El anticristo fue destruido porque alguien adoraba. Cuando adoras, no tienes que pedirle a Dios que te libere de tus enemigos. Él te librará antes de que se lo pidas. Solo espera que le ministres. ¿Estás escuchando esto? Que esa adoración surja de tu interior. Y por eso hoy tenemos hermosos regalos que yo llamo, ya saben, CDs, iPhone o cualquier teléfono. Y escuchas esa música en casa. La escuchas en el coche y hablas con Jesús y mira lo que va a pasar. Alguien me preguntó, ¿cuánto tiempo tardó en crearse esa atmósfera a tu alrededor? Exactamente 3 semanas, le dije. 3 semanas. Antes de que pudiera sentirlo. Antes de que empezara a afectar mi forma de pensar. Mi hijo Joshua entró a mi habitación. Y estoy leyendo mi Biblia en mi iPad. Y estoy escuchando una canción de adoración. Y sabes, él entró, quería algo, realmente no le pregunté qué quería. Y él simplemente se quedó allí mirándome. La mayoría de las veces le habría dicho que sí, que quiere, le habría dado lo que quisiera. Entonces podría haberse ido. Y esta vez no le dije nada, lo ignoré. Y abrí mis ojos y vi a mi hijo en el suelo,
de rodillas, adorando a Dios. Y él simplemente se levantó y salió. No dijo ni una palabra. Y se fue, y yo deseaba algo con tantas ansias del Señor. Oré durante meses que algo pasara. Y después empecé a pasar tiempo así y a escuchar canciones de alabanza. Y estoy en el auto y Tim trabaja conmigo. Tim, ponte de pie. Está detrás de mí en otro coche. Y el Señor dijo que recorriéramos el vecindario 3 veces. Y lo hicimos, y no quiero entrar en detalles, pero era un problema que teníamos en el barrio. Llevaba mucho tiempo ocurriendo. Y Dios dijo, declaro que está hecho. Así que me puse a dar una vuelta, y el Señor me dijo, dé 3 vueltas por todo el vecindario, así que tuve que parar y contarle a Tim lo que estaba haciendo, porque no quería que pensara que me había vuelto loco. Así que me detuve y dije, esto es lo que voy a hacer, y lo declaré. Una semana después ya estaba hecho. En una semana ocurrió algo que lleva varios años ocurriendo. Porque ahora cuando declaras por la sustancia, tiene poder. A menudo declaramos, pero no hay nada que lo respalde. No hay nada que lo respalde. ¿Me estás escuchando? Ahora la palabra de Dios declara que Dios siempre actúa. No te duermas, te estoy hablando. La palabra de Dios dice que Él actúa. En Apocalipsis 5, versículo 11, cuando le ministraron a Él, dice que todo el cielo estaba adorando. Dios actuó y juzgó a las naciones en Apocalipsis. Pero de los pasajes más conmovedores, creo que es Mateo 15. Esa mujer, de alguna manera, entendió algo que mucha gente hoy en día aún busca. El Señor había dicho que el Evangelio no debía llegar a nadie fuera de Israel. Y dijo que no se acercaran a nadie que no fuera de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se acercaran a los samaritanos ni a los gentiles. Y que predicaran el Evangelio solo a los judíos. Y vino una señora que no era judía, que estaba fuera del pacto. Y vino y le dijo, Señor, y esto es bastante notable, porque dice que cuando Jesús fue a Tiro y Siloé, una mujer de la misma costa llegó y oró, ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija está muy atormentada por el diablo. Y dice que ni siquiera la miró, ni siquiera le respondió. La ignoró por completo. Y luego fue tras los discípulos. Y vinieron y le pidieron, por favor, ahora llora tras nosotros, despídala. Y le dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. Así que básicamente no importa. Dicen que nos alejemos de nosotros, y el Señor dijo que no me importa. No soy enviado, sino a la casa de Israel. Y aquella mujer adoró. En el segundo que adoró, ella cambió su corazón. Cruzó la frontera. Rompió lo impensable. Debes entender que Dios había dicho que nadie se pasa de la raya. Ningún gentil recibirá nada jamás, porque ha decidido que todos los milagros pertenecen a los judíos. Y en aquel momento, antes de la cruz, debes entender que antes de la cruz, la dispensación que operaba era la ley, no la gracia. Nadie conocía la gracia en aquel entonces. La gracia llegó después de la resurrección. Así que el pueblo de Israel estaba bajo la ley y todo lo que Jesús hacía seguía estando bajo esa dispensación llamada ley, es decir, nadie podía recibir gracia alguna.
Y ella adoró. Y cuando adoró, rompió la frontera. Básicamente, ella cambió todo el pacto. Rompió la frontera. Y el Señor la miró y le dijo que el pan era de los hijos. Era la primera vez que la hablaba, porque la ignoraba todo el tiempo. ¿Verdad, Señor? Pero incluso nosotros, que no somos niños, queremos las migajas. Y luego dice, hágase en ti. En otras palabras, la adoración lo cambió todo. Cuando ella ministró al Señor, ella pudo anular el Antiguo Testamento solo para ella. Él anuló toda la ley para esa mujer. Eso demuestra el poder de la adoración. Puedes orar, puedes rogar, puedes ayunar, puedes convocar reuniones de adoración. No va a cambiar de opinión. Ahora Dios decidió destruir a Israel. Estaba tan enojado con ellos. ¿Podrías poner Éxodo 34 en la pantalla? Dios estaba muy enojado. Quería destruir a toda una nación. Hasta que un hombre supo qué hacer al respecto. Mira el versículo 8. Versículo 8. Versículo 8. Y Moisés se apresuró, inclinó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y cuando adoró, expulsó la ira del corazón de Dios. Dios estaba tan enojado que quería destruir a Israel. Y dijo, los voy a consumir. Hasta que adoró. ¿Entiendes mi mensaje? Levanta la mano si lo entiendes. Dios estaba furioso allí mismo para destruir a toda una nación. Y un hombre supo cómo cambiar su corazón. Cómo expulsar la ira de su corazón. Adoración. Corrió, se apresuró y inclinó la cabeza hasta el suelo, adorando. ¿Ya sabes por qué te lo digo? Es muy importante. Pero voy a terminar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué le afectamos así? Porque la Biblia dice en Deuteronomio 32, versículo 9, Él nos ha amado y solo a nosotros. La Biblia dice en Deuteronomio 7, 8 y 9, somos su herencia. Ya te lo dije antes, nadie me conmueve tanto como mis hijos. Son mis bebés. Mi amor está con ellos. Quiero decir esto, no quiero que me malinterpreten. Mis familiares pueden pedirme que haga cosas. A menudo le digo que no. Simplemente no lo hago. Simplemente no lo haré. Pero no mis hijos. Encontraré la manera de hacerlo. Encontraré la manera de hacerlo. ¿Qué harías por tus hijos? Encontrarás la manera. Encontrarás la manera. No pueden hacer nada malo. Si saben cómo tocar tu corazón, no harán nada malo. Y antes de que toquen tu corazón, ¿quieres ir a buscarlos? ¿Quieres castigarlos? ¿Quieres castigarlos? Pero cuando tocan tu corazón y te miran con esa dulzura, te derrites. Mi hija, cuando era niña, estaba tan enojado con ella que quería disciplinarla. Se escapó de casa sin decirme nada y fue con una amiga. Se fueron en bicicleta y se fueron y no me dijeron nada durante horas. Así que cuando regresó, quise dejárselo todo. Era solo una niña. Y ella me mira. Ella solía hablar así. Y ella dijo, estoy a punto de decírselo. Y ella dice, un segundo. Ella me mira y me dice, tú dijiste que soy igual que tú.
Date una nalgada. ¿Cómo puedes darle una nalgada? Me conquistó tan rápido. Toda mi ira se había ido. Toda mi ira se había ido. Una vez estuve muy molesto con Josh. Estaba tan enfadado con él que quería darle una nalgada. Tenía unos 10 o 12 años. Y estaba muy enojado con él. Quería simplemente, era todo un griterío. Y él me mira y me dijo, oh papá, no, no, no te tocaré el pelo. Sé cómo es. Y me tocó el pelo. Y dijo, y me tocaba, ay papá, cálmate papá. Y me frotó el pelo. No te voy a frotar el tuyo, por favor. Tú y yo somos iguales, sí. Pero me frotó el pelo. Y toda esa ira desapareció. Porque mi hijo sabía qué hacer al respecto. Me atendió frotándome el pelo. Jessica ha hecho lo mismo. Todos han hecho lo mismo. My Lily, oh, era tan linda. Un día me enojé mucho con ella. Sabes, todos nos enojamos con nuestros hijos de vez en cuando son niños, porque se portan mal. Y ella era solo una niña pequeña y dijo, papá, no es propio de ti estar enojado conmigo. ¿Qué puedes hacer frente a eso? Te alejas y simplemente no puedes tocarlos. Y Dios, si ustedes, padres malvados, saben cómo dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más te dará el Padre Celestial? ¿Cuánto más te amará? Levanta las manos y di, te adoro, Padre mío. Verás, lo único que busca es ese toque. Simplemente tocar su corazón. Y aquí está el porqué. Él te creó para sí mismo, la Biblia dice en Isaías 43. Este pueblo es formado para mí. Fuimos creados para Él, para nadie más. Por eso somos tan especiales. Fuimos creados para Él. Y finalmente, los voy a guardar toda esta noche. Si leen Efesios 1, 16, 19, verán algo poderoso. Lo que dice que cuando le ministras, Él te ministra a ti. Y ahora de repente hay un versículo importante que debe leer conmigo. Dice, la gloria de su herencia en los santos, que Dios quiere derramar. Él está interesado en ti. Y por eso el apóstol Pablo, hizo esta maravillosa oración para la iglesia. Cuando dijo esto, dijo, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, cuando yo le sirvo, Él me ministra. Cuando me entrego a Él, Él se entrega a mí. Es una unidad tan grande que en ese momento te conviertes en sacerdote, te conviertes en rey. Puedes ministrarlo, puedes apaciguar su ira con un solo acto, puedes cambiar su corazón con un solo acto. Un solo acto. Lo haré cuando vuelva a mi hotel esta noche. Voy a poner esa adoración. Eso todo. Y eso simplemente construye esa sustancia. Levanta las manos al cielo. Vamos, cierra los ojos. Celestial ahora, celestial. Aleluya. Aleluya.
Cántala conmigo, por favor. Whoa, 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 oh, oh. I was chasing distant skylines, running far from where you stood, thinking if I had it all then maybe life would feel like it should. Every road kept pulling forward, every dream was somewhere new, but I never saw the pieces were all leading back to you. I tried to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. All the things I thought I needed started fading one by one, when I saw that all my reasons ended where we'd begun. I tried to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. If I had just turned around sooner, I would have seen it clear. Everything I ever searched for was already right here. I don't need the whole wide world, I don't need a sky so blue. Every piece of life I want is already in you. Every road now feels like home, every dream has come in view. I was lost until I found my home.